Hola, hoy tengo el placer de tener como invitada a la doctora Analía Bolacel, que es médica especialista en flebología, linfología y cirugía general, y se va a referir a un tema de su especialidad, que son las varices. Bueno, Analía, bienvenida nuevamente al programa. Hacía tiempo que no venías. Hacía ratito, sí, que no venía. Sí, hacía ratito. Y ya hemos hablado de este tema, pero bueno, siempre está bueno retomarlo, refrescarlo. ¿Podés explicar un poquito en este bloque, bueno, qué son las varices, cómo se producen, que no es un problema estético solamente, sino que es un problema de salud? No. En primer lugar, lo que yo siempre les digo a mis pacientes es que la insuficiencia venosa es una enfermedad crónica, o sea, no se cura definitivamente, sí, la podemos ir llevando y la podemos ir tratando y podemos evitar que avance y llegue al estadio final, que es la úlcera, que ya ahí es cuando, bueno, se puede tratar, pero la idea es no llegar a ese punto. No llegar a ese estadio, claro. La insuficiencia venosa es la incapacidad que tiene la pared de las venas en retornar la sangre, que hacen las arterias, distribuyen la sangre por todo el cuerpo, oxigenan, retornan por las venas. Las venas son, en los pacientes con insuficiencia venosa, son insuficientes, por lo tanto no pueden retornar como corresponde la sangre a los pulmones para que se oxigene, vuelva al corazón y se redistribuya por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudarlo. Ayudarlo, bien. Ayudarlo, ¿cómo? Generalmente, si es muy avanzada la insuficiencia, hay mucho edema, los síntomas de la insuficiencia venosa, para que todos sepan, que por ahí no se dan cuenta, puede ser un leve edema, que a veces es chiquito, a veces es más grande, a veces se borra todo el tobillo, picazón, algunos vienen con picazón en las piernas, la sangre venosa tiene tóxicos de la respiración celular, por lo tanto al estar estancada y acumulada va a provocar picazón. Calambres nocturnos, dolor, un dolor muy particular, es un dolor como que empujan la pantorrilla desde adentro, lo refieren los pacientes, me ha pasado a mí también cuando estoy mucho parada, claro. Por eso sé lo que es el dolor, es un dolor feo, y hay muchas cosas para prevenirlos. Después hay actividades que realiza una persona, por ejemplo, una cajera de un supermercado, una persona que trabaja en un almacén atrás de un mostrador o en cualquier comercio, parado mucho tiempo, eso le juega en contra a la insuficiencia venosa, porque hay más congestión venosa. Entonces, ¿cómo hacer? Evitar que se congestionen las venas para evitar que se enfermen. Claro. Lo ideal es usar medias de compresión elástica durante el invierno y en el verano tomar medicación. Porque en el verano, además ya del síntoma per se y la congestión venosa, el calor hace que las venas se dilaten más y eso provoca más congestión venosa, más edema, más síntomas y bueno, todo se va como aumentando. Claro, porque la sangre en las venas, para reforzar un poquito, ¿no? Que retorna en contra de la gravedad. Claro, ¿no es cierto? Ese claro, es el problema. Ese es el tema. Por eso cuando uno está parado, mucho tiempo parados, claro, hace que la sangre se congestione más y ahí es donde se produce la dilatación de la pared de la vena, aumenta la permeabilidad y sale hacia afuera y aparece el edema, que es el líquido en el tejido celular subcutáneo que no tiene que estar ahí. No tiene por qué estar porque ahí. Porque un edema crónico, o sea, el tener... Algunos no se dan cuenta, me dicen, no tengo las piernas hinchadas. Y cuando vienen a la consulta, tienen edema. Te das cuenta que tiene borrado el relieve óseo, o sea... Por ahí un profesional se da cuenta, el paciente no tiene por qué darse cuenta, por eso está bueno que consulten como para ver cómo están, si tienen antecedentes de enfermedad venosa, su madre, su padre, sus abuelos, o si están mucho tiempo sentados en su trabajo, son sedentarios. ¿Y bueno podrías explicar por qué es riesgoso tener varices? Porque a veces las personas dicen, no, sí, yo tengo varices, mi mamá también tenía varices, pero a mí no me importa, siempre uso pollera larga, siempre uso pantalón, no me pongo la malla en el verano, no voy a la playa, a mí no me importa tener varices, doctora. Sí, lo escucho yo también en el consultorio. Claro. A mí no me importa la parte estética, no es solamente la parte estética, la enfermedad venosa es una enfermedad, como su nombre lo dice, y la congestión venosa puede provocar que la sangre coagule. Mientras el coágulo se genere en el sistema venoso superficial, no sería tan peligroso más que una flebitis, una tomoflebitis superficial que se trata, duele, pero si el coágulo se produce en el sistema venoso profundo,
ya ahí es mucho más complicado. Claro. El paciente puede estar insuficiente, puede tener, ya te digo, las arañitas que tienen los pacientes es como un aviso de que sus venas están congestionadas. Entonces, más allá de que estéticamente no le importe, sí tiene que concurrir al médico para evitar esa congestión, porque esa congestión, con el correr de los tiempos, cada vez va enfermando más la vena y te hace más propenso a hacer una trombosis. Claro, además, ese es el temor más grande. Ese es el temor más grande. Y el edema crónico, por ejemplo, vos no te das cuenta, y el edema crónico por la insuficiencia venosa, porque no puede retornar, hay líquido en el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, que es el que está abajo de la piel, para que la gente entienda, es como una esponjita. El líquido perpetuado en el tiempo en ese lugar hace que esa esponjita se ponga dura. Por eso las piernas de los pacientes con insuficiencia venosa, cuando pasan los años, se ponen como rígidas y se chupan hacia el hueso. Y queda la famosa pierna en copa de champán. Claro. Y después, claro, no hay tejido celular subcutáneo, no llega oxígeno a la piel, se abre la úlcera y ahí es casi imposible cerrarla. Es casi imposible. Bueno, ya vamos a hablar de eso también. ¿Te parece que vayamos a una pausa, Analía? Sí. Ok, bueno, en un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. De Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también podés obtener tu turno por WhatsApp al 2494 54 60 61. Avenida Santa Marina 760, clínicadeojostandil.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Continuamos en este bloque con la doctora Analía Bolacel, que está hablando sobre las varices, y me gustaría preguntarte cuáles son las formas de tratarlas, Analía. Bueno, la insuficiencia venosa, primero hay que ver en qué estadio está. Hay diferentes estadios, por eso se ve al paciente, se le realiza por ahí un ecodoppler. Hay veces que clínicamente ya tiene manifestado que tiene una insuficiencia venosa muy marcada y no es necesario pedirlo, pero yo generalmente les pido el ecodoppler para ver cómo está su sistema venoso superficial, válvulas, que por ahí no me voy a poner a explicar todo porque la gente por ahí no le... Sí. Pero bueno, se pide un ecodoppler, se ve cómo está todo su sistema venoso superficial y profundo, y en base a eso, a la insuficiencia, dónde está, si las uniones de la safena con el sistema venoso profundo están suficientes o no, se decide si se puede hacer un tratamiento sin intervención quirúrgica o si hay que intervenir la válvula. Bien. En el caso de que la válvula esté normal, se puede realizar el tratamiento esclerosante, que son inyecciones que lo que hace el líquido es, se inyectan líquido adentro de las venitas enfermas, el líquido irrita la cara interna de la vena se colapsa, yo le dejo una compresión de 6 a 8 horas, hay médicos que no dejan compresión, a mí me gusta dejar compresión porque tengo mejores resultados, y es totalmente ambulatorio, el paciente viene, se hace las aplicaciones y al otro día puede hacer vía normal.
si las venitas son un poquitito más gorditas, que a veces puede pasar porque se puede tratar con Claro. esclerosante diferente calibre de venas, no solamente las arañitas, las telangiectasias, sino venas más grandes también. Entonces, los tiempos de compresión varían, el tiempo en que se puede reincorporar a la actividad normal varía también un poquitito, Claro. pero no más que eso, no lo limita mucho en su actividad cotidiana. Bien. Después, bueno, cuando ya hay una insuficiencia arriba de la unión safenofemoral, que hay reflujo, ahí sí ya es quirúrgico. Bien. ¿Por qué? Porque yo le hago cualquier tratamiento abajo, pero si la sangre que sube, ¿qué hace la válvula esa? Cuando la sangre sube hacia los pulmones, la válvula cierra. Si esa válvula no cierra y cuando sube parte baja y uno no corrige ese reflujo, Claro. cualquier tratamiento que le haga abajo va a fracasar. Seguro. Porque es como una canilla abierta, ponerle un corcho. Sí, literal. sí. Entonces, en ese caso es quirúrgico. Aparte de todos estos tratamientos, el paciente con insuficiencia venosa, como te dije antes, tiene que tener en cuenta que tiene que ayudar a sus venas a retornar la sangre. Entonces, siempre se operen, se hagan tratamiento esclerosante, no se hagan nada, tienen que utilizar compresión en el invierno y medicación en el verano. Como el hipertenso toma para bajar la presión o el diabético toma para bajar la glucemia, el Claro. paciente con insuficiencia venosa tiene que ayudar a sus venas a que retornen para evitar que se congestionen. Entonces con eso minimiza mucho, o sea, El compromiso claro, que va a tener. limita el avance de la enfermedad. Claro. Sí, Por sí, supuesto, mantenerse en peso, hacer actividad física, sí. tratar No si toda está actividad mucho- física tampoco, ¿no? Porque las del impacto Sí, son- la del impacto, yo igualmente te digo, hay, por supuesto que hay actividades físicas que son más recomendadas, como Claro. por ejemplo la natación, pilates, caminar, pero a que no haga nada, es preferible prefiero lo que haga, le gusta. sí, siempre una actividad física es algo Sí, sí, beneficioso, sí, sí, sí. a Sí, que sí. se quede quieto. Y bueno, la gente grande que por ahí no puede movilizarse mucho, en la medida que puede, yo siempre les digo que caminen un poquitito, porque hay gente que está muy Sí. limitada. Y bueno, Claro. Lo poquito pero que puedan lo hacer poquito que que puedan hacer que lo hagan, Claro. porque esas conductas y higiénico-dietéticas que que se sean, llaman digamos así, ayudan. rutinarias las Claro, actividades, ¿no? O sea, claro. Después, por ejemplo, bien. tener la precaución de si estás mucho tiempo sentado en una computadora o en una oficina, pararte, dar una vueltita, mover los pies, Claro. estimular un poquitito Sí, el sí, retorno, sí. no estar todo el día quieto. Las internaciones prolongadas. Las internaciones también, prolongadas, ese es otro sí, tema también pero ahora se está importante. usando mucho, viste que le ponen unas bombas de presoterapia cuando el paciente está mucho tiempo internado, y también se debe hacer profilaxis con heparina sódica, Claro, por supuesto, sí, para seguro. evitar una trombosis venosa profunda, que es muy común en un paciente más si tiene varices. Claro, sí, seguro. Bien. Así que Bueno, ¿te parece que vayamos para el próximo bloque? Así Bueno. hablas un poquito sobre las úlceras, que Dale. sería también otra de las complicaciones graves Sí. de esta problemática, ¿no? Bueno, en un ratito volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos en este tercer bloque con la doctora Analia Bolacel, que está hablando sobre las varices
su diagnóstico, su tratamiento, la forma de prevenirlas. Y en este bloque ibas a hablar un poquito sobre las úlceras, Analía. Sí. Bien. Bueno, las úlceras es a lo que no queremos llegar. Claro, es esa complicación tan temida, muchos pacientes vienen con úlceras al consultorio de mucho tiempo, con tratamientos que yo la verdad no sé de dónde los sacan, pero bueno, vienen con tratamientos bastante antiguos o no o sin sentido, sí. Porque por ahí la gente piensa que tener una úlcera es ponerse una crema X. Y la crema, si vos no corregís el mecanismo que produce la úlcera, hay úlceras venosas que se generan por congestión venosa, que con pacientes con piernas hinchadas, que al haber tanto edema no llega bien el oxígeno a la herida, la pierna se va desvitalizando, se pone más amarronada, va perdiendo vitalidad hasta que se abre la herida. Y está el paciente con la úlcera arterial, pacientes con arteriopatía, diabéticos, hipertensos, que tienen las arterias obstruidas, con colesterol alto de siempre, que llegan al estadio final, que se les abre una úlcera muy dolorosas. Se caracterizan más por estar en la cara posterior y externa, son distintas unas de otras, y hay pacientes que tienen de las dos, o sea, mixtas. Cuando el paciente llega, lo primero que hay que hacer con una úlcera es, por supuesto, yo veo qué es todo lo que está tomando y le pido un laboratorio para ver cómo está su colesterol, la glucemia, corregir todos esos parámetros, y después corregir, si es venosa, corregir con penotónicos, evitar el edema, porque si yo no corrijo eso, por más que le ponga lo que le ponga a la herida, no vamos a hacer nada. Y después está la úlcera arterial, que bueno, por supuesto que siempre hay que dar vasodilatadores, porque si no le llega oxígeno tampoco le va a cerrar la herida. Después las curaciones las úlceras son muy propensas a infectarse, entonces hay que ir controlando al paciente y ahí viendo cómo va progresando, cómo va evolucionando, y en base a eso se va cambiando, no es que es un tratamiento del principio al fin, se va cambiando de acuerdo a la evolución del paciente. Y después tienen que tener en cuenta que a veces por ahí me mandan una foto de la herida, a los 2 días está igual, y sí, va a estar igual. Para que cambie una herida de tanto tiempo, para que evolucione, también lleva mucho tiempo. Pero bueno, si son constantes, cumplen con el tratamiento y hacen todo como corresponde, cierran. A veces tardan más, a veces tardan menos, pero cierran. Tengo ejemplos, traje ejemplos de pacientes. Señor director, es una paciente con una úlcera venosa. No se aprecia ahí tanto, pero estaba bastante abierta su piel de alrededor, fíjate que está bastante desvitalizada. Pásame la otra foto. Ahí también se le dio tratamiento con menotónicos para desinflamar la herida, se le dio ¿Es la misma paciente? Ya con vasodilatadores, le dolía mucho. Casi curada la herida. Y ahora la última, señor director. Y ahí está la última, que por ahí está vertical y no se aprecia bien, queda ese pequeño que vino el otro día al consultorio, ese pequeño solamente solamente eso, que ya le va a cerrar, pero recuperó la piel, evolucionó, y el dolor, porque el paciente viene muy dolorido y después revitalizó todo. Y después que hay que hacer, una vez que cierra la herida, por supuesto mantener todo lo que le produjo, porque no es que porque se le cierre la herida tiene que dejar de hacer el tratamiento, tiene que seguir y se tiene que controlar y tiene que cuidar mucho de esa piel que es muy finita, y hay que lograr que vaya tomando más vitalidad. Seguro. Y después traje otro paciente que es bastante... cuidar todo el medio interno. ¿Y la próxima? La otra, es un paciente que vino sin caminar, con la úlcera todo infectado, ese es el pie, todo infectado. Terrible la putrefacción que tenía, le iban a amputar la pierna. Pero bueno, yo
le quise dar una chance y le di tratamiento, le di vasodilatadores, iba a un enfermero que yo me mantenía en contacto con él. Claro, para lo curaba curarlo, todo el tiempo, sí. todo el tiempo. Le dolía un montón, pobrecito, y no podía apoyar. Y bueno, hoy camina, anda en bicicleta, está lo más bien. En la otra foto se va a ver la evolución. Ahí está cerrado. ¡Qué bárbaro! Por supuesto que bueno, su pie quedó de acuerdo a cómo estaba. Sí. Pero bueno, pero le cerró y camina solo. Camina. Vino en silla de ruedas y no podía apoyar la pierna del dolor que tenía. Ay, pobrecito. Sí, tiene que seguir con todo el tratamiento de base, vasodilatadores de y todo de base, claro, para claro. evitar que se le vuelva a abra. hacer. Y todavía ahora está cerrada completamente. Ahí esa es, en que no tengo otra foto. ¿Esa es la planta del pie? Esa es el dorso. Al dorso, claro, porque no... Que era las donde tenía uñas todos y los todo. dedos para abajo y ahora le cerró. Al cicatrizar se retraen los deditos para arriba. Pero Claro. Pero el paciente apoya el pie normalmente. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pero lo bueno es poder atenderse para no llegar a esto. Para no llegar a esto, ¿no? No llegar a esto, Claro. no llegar a ese momento. Hacer una consulta en el momento adecuado para hacer el tratamiento Ojo que adecuado. mucha gente consulta con determinados profesionales que por ahí le dan un tratamiento y por ahí no son flebólogos, Claro. pero les dan una crema, les dan esto, le dan lo otro y el paciente, cuando el paciente ve que no Sí, evoluciona, o a que veces consulten, consultan a las farmacias. También A veces les dan consultan poner a las esta farmacias. crema, Tengo poner una úlcera, entonces le dan una crema. y las cremas pero- sirven para diferentes cosas. Hay cremas que, Claro, pero que acá se de usan en adentro etapas. hay que tratar. Claro, de adentro, y la crema, hay cremas que se usan, por ejemplo, en ese señor donde tenía toda la herida sucia con Claro. fibrina, hay que poner cremas debridantes. Claro. Y en un paciente que ya está granulando, hay que poner cremas que estimulen la cicatrización, la epitelización, o sea, la formación de piel. Sí, hay que ver en qué estadio está. ¿en qué estadio está? Hay veces, hay pacientes que están con una herida granulante y le dan un debridante y le abren más la herida, y a mí se me abrió más. ¿Y cómo no se te va a abrir más si no es la crema no es indicada? lo que correspondía, exactamente. Por eso es tan importante por ahí consultar con una persona que esté en el tema. Perfecto. Bueno, ¿tu consultorio, Analía, el consultorio del Yo Cerro? estoy en la Clínica del Cerro, En la Clínica del en Cerro. Avenida Bolívar 142. Perfecto. Bueno, vamos a recordarlo también. Bueno, muchísimas gracias. A vos por Hermoso, invitarme. hermoso el programa, muy claro. Y les agradezco enormemente la compañía semanal, también a los auspiciantes, a Ana Ríos de Aire por la ropa que me facilita, la moda italiana que me facilita para hacer los programas, y también a María y Sol de los peinados, y les invito a que vean el canal de YouTube Salud y Educación TV a través de mi sitio web www.sexualidadeducacion.com. Bueno, muchas gracias, Analía, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, hasta la Adiós. próxima, gracias.